Evangelio de hoy. Miércoles 3 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 15, versículo 29 al 37. En aquel tiempo, Jesús se marchó de allí. Y llegó junto al mar de Galilea. Subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies, y él los curó. La gente se admiraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados quedar sanos, a los cojos caminar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿De dónde vamos a sacar nosotros en este despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y unos pocos peces. Entonces Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces. Dio gracias, los partió y los fue dando a los discípulos. Y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y recogieron 7 canastas llenas de los pedazos sobrantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encuentro junto al mar, el pastor que no ignora el dolor. El pasaje nos coloca junto a la ribera, con Jesús que sube a una montaña. Y se sienta, mientras la gente se acerca, cargando sus heridas y sus expectativas. Esa escena primera no es accidental. La geografía aquí señala un encuentro hecho de lo sencillo y de lo urgente, de la cercanía de la tierra y la amplitud del agua. Jesús no se esconde, no elude la mirada de los que sufren. Por el contrario, su posición, desde la que enseña y sana, revela a un maestro que se hace presente donde la vida duele. Ver a Jesús en esa postura nos recuerda que la misión cristiana comienza por atender la fragilidad humana, por mirar de frente las diversas enfermedades del cuerpo y del espíritu, y por no relegar a nadie a la indiferencia. La compasión que brota en este contexto no es sentimentalismo. Es decisión de estar, escucha atenta y acción sanadora. La multitud que espera, sedientos de consuelo y significado. Al observar a las multitudes que se acercan se descubre una humanidad plural. Niños, ancianos, enfermos. Personas llenas de esperanza. O quizá con la resignación ya instalándose. Allí no hay estadísticas, sino rostros que demandan reconocimiento. La multitud simboliza también la condición humana, a la que Jesús responde. El ser humano busca sentido, curación, pan para el hambre interior y exterior. En la espera colectiva aparece una lección sobre la paciencia activa. Las personas se reúnen no solo por curiosidad, sino por convicción y por la búsqueda de una presencia que haga frente a sus necesidades. Esa congregación humana interroga nuestra propia manera de aproximarnos al dolor ajeno. ¿Somos capaces de permanecer cuando otros sufren? ¿O preferimos la comodidad de la distancia? La enseñanza que sana, palabra que acompaña a la cura.
La acción de Jesús incorpora el enseñar y el curar, porque la verdad sana, tanto como la atención compasiva. Sus palabras no son teoría fría, sino palabra que abre camino a la esperanza y que, al mismo tiempo, libera de miedos y prejuicios, que a menudo agravan el sufrimiento. La sanación en este contexto se da no apenas por procedimientos médicos, sino por una pedagogía de la cercanía. Hablar, tocar, mirar, escuchar. Ese modo de proceder nos invita a recordar que toda práctica de ayuda debe conjugar conocimiento con ternura, eficacia técnica con humanidad, doctrina con abrazo. En la pastoral como en la vida cotidiana, quien administra consuelo debe aprender a equilibrar la claridad del mensaje con la caricia sanadora de la presencia. Los gestos sencillos que revelan un poder profundo. Jesús emplea gestos concretos, imponer las manos, alzar la mirada, bendecir. Estos gestos, aparentemente mínimos, desvelan una gramática de la gracia que no depende de ceremonias complicadas sino de la ternura de lo simple. La imposición de manos expresa un traspaso de fuerza, un gesto de entrega que rompe la soledad de la enfermedad. En una cultura que a menudo busca soluciones espectaculares, el pasaje reivindica la eficacia de lo cotidiano. Un toque, una mirada, una bendición, como canales suficientes para que lo divino se haga presente. Esto nos provoca a revisar nuestras prácticas pastorales y personales. ¿Estamos disponibles para gestos sencillos que, sostenidos por amor, traen renovación? La indignación de Jesús ante la fatiga del pueblo. La escena avanza y se hace patente la fatiga de la gente. Llevan días sin alimento, las fuerzas flaquean. A Jesús le conmueve, y su respuesta no se queda en la predicación, actúa. Aquí asoma una enseñanza ética. La fe que transforma debe implicarse en la vida concreta de los seres humanos. No basta predicar la esperanza si no se movilizan recursos para aliviar el hambre. La indignación sana, esa que no se enfurece por gusto, sino que se conmueve al ver la necesidad real. Impulsa al servicio. Es una llamada a que las comunidades de fe desarrollen prácticas que combinen la caridad con la justicia, que provean alimento pero también empoderen para la autonomía. La pregunta que interpela, ¿qué tenemos para compartir? Cuando los discípulos hacen una lectura práctica del problema, la respuesta es humilde, un poco de pan y algunos peces. Esa realidad apunta a una pedagogía de la disponibilidad. Ante la escasez, lo que cuenta es la disposición a compartir lo poco que se tiene. La comunidad no puede esperar a reunir enormes recursos para actuar. La generosidad nace de lo que se ofrece con corazón abierto. Este momento pone en tela de juicio nuestras excusas modernas. La espera por condiciones perfectas. O la justificación de la inacción. Por temor a no alcanzar lo ideal. Compartir, aunque parezca insignificante, puede desencadenar milagros cuando la esencia del acto es dar con libertad. La bendición que multiplica, rito de comunión y abundancia. El gesto de bendecir el pan y los peces no es meramente simbólico. Desencadena la multiplicación. Desde una mirada teológica,
Esta bendición transforma. Lo ordinario se abre a la abundancia. Por la palabra y la entrega de Jesús. Es un recordatorio del carácter sacramental de la vida cristiana. Dios obra en lo concreto. Toma aquello que ofrecemos y lo vuelve signo de su provisión. En la mesa compartida la comunidad se reconoce como cuerpo. Los límites se disuelven y la abundancia aparece. No como suma matemática sino como don que desborda. Este pasaje invita a vivir nuestras ofrendas con conciencia de que Dios puede multiplicarlas cuando las presentamos con fe y generosidad. La comunión como vínculo que construye pueblo. Al repartir el alimento, se crea más que una mera satisfacción biológica. Surge comunidad. Sentarse, compartir, mirar a los ojos. Mientras se come, revela una estructura social distinta, en la que la dignidad se restaura y la pertenencia se afirma. La mesa cristiana no excluye, integra. Allí se aprende a reconocer la necesidad del otro como propia y a asumir la responsabilidad de cuidarla. La comunión se torna pedagogía social. Transforma actitudes, rompe individualismos y da lugar a una economía de cuidados. Esta visión interpela también a nuestras prácticas actuales, institucionales o familiares. A revisar si nuestras mesas se vuelven realidad de fraternidad o meras comodidades estéticas. La suficiencia divina en contraste con la lógica de la escasez. El asombro final ante la abundancia sobrante nos confronta con dos lógicas: la escasez humana y la suficiencia divina. La primera impulsa al cierre y al cálculo. La segunda, a la apertura y a la creatividad. Cuando Jesús actúa, rompe el paradigma de la falta. Este quiebre nos desafía a reconfigurar nuestras prioridades. Dejar de planificar desde el temor y comenzar a actuar desde la confianza en la provisión que comparte y multiplica. No se trata de negación de la responsabilidad administrativa, sino de reconocer que la esperanza cristiana obliga a arriesgar la confianza cuando la necesidad reclama respuesta. El asombro de quienes reciben reconocimiento y gratitud. Quienes fueron alimentados no solo reciben pan, experimentan ser vistos y atendidos. Esa experiencia produce reconocimiento. La gratitud nace no simplemente por la comida, sino por la experiencia de ser dignos de cuidado. En la vida espiritual, la gratitud es brújula que orienta al corazón hacia quien provee. No es una emoción pasajera, sino una disposición que transforma la mirada. Ver la acción de Jesús desde este ángulo nos recuerda que todo servicio que dignifica produce agradecimiento verdadero, que a su vez alimenta lazos más profundos de comunidad. Lecciones pastorales, la iglesia como hogar donde se comparte el pan. Este relato es una escuela para la pastoral contemporánea. La iglesia está llamada a ser espacio donde se identifican necesidades, donde se comparte lo disponible y donde se confía en la acción transformadora de Dios. Las estructuras eclesiales deben promover la cercanía, el servicio integral y la creatividad en el uso de recursos, evitando caer en la frialdad burocrática. La prioridad pastoral, como sugiere la escena, es la vida de la gente. Sanar, alimentar, enseñar, sostener. Ser comunidad implica asumir la responsabilidad de las carencias sociales y responder
con actos que restablezcan dignidad. Una llamada ética, incentivar la generosidad como estilo de vida. Más allá del evento milagroso, el texto interpela al creyente a convertir la generosidad en un hábito espiritual. No es suficiente realizar obras puntuales. La fe exige una disposición continua a compartir. Esta ética del compartir confronta la avaricia, el consumo desenfrenado y la indiferencia. Invita a que la vida cotidiana se convierta en espacio de donación. En la práctica, esto significa gestionar recursos, tiempo y talentos con la mirada puesta en la necesidad del otro. La espiritualidad de la entrega transforma tanto al que da como al que recibe, pues ambos son sujetos recreados por el encuentro humano y divino. La compasión que se vuelve alimento del alma. En este momento del relato, cuando Jesús contempla a la multitud que lleva días siguiéndolo, surge una intuición profunda. No basta sanar cuerpos, no basta consolar corazones. No basta escuchar plegarias. Porque el amor verdadero siempre va más allá. Siempre mira la necesidad oculta. Siempre descubre lo que el otro no expresa en palabras. Esta escena muestra a un Jesús que no se conforma con haber hecho mucho por ellos. Desea hacer más, desea ofrecer un alimento que no solo sostenga la vida física, sino que revele la ternura silenciosa de Dios. Una ternura que se manifiesta en detalles pequeños, en gestos sencillos, en esa capacidad divina de acercarse al dolor y convertirlo en esperanza. Aquí, el milagro no comienza con el pan, sino con la mirada compasiva que reconoce que el ser humano necesita ser sostenido, acompañado y nutrido en todas sus dimensiones. El corazón humano que busca sin saberlo el verdadero pan. Cuando la multitud sigue a Jesús por días enteros, sin preocuparse demasiado por la comida, ocurre un fenómeno espiritual profundo. Su deseo de escuchar al Señor se vuelve más fuerte que las necesidades básicas. Y este deseo revela que en lo más hondo del ser humano existe un anhelo que trasciende lo material. Un anhelo que ninguna comida, ninguna posesión y ningún logro terreno puede llenar. La escena muestra que, aun sin comprenderlo plenamente, el corazón humano tiene sed de lo divino. Hambre de sentido, necesidad de una palabra que ilumine su existencia. Por eso, Jesús se adelanta a su necesidad física. Porque sabe que quienes buscan a Dios con sinceridad muchas veces descuidan incluso lo esencial. Y Él desea mostrar que no es necesario elegir entre lo espiritual y lo material. Porque el amor de Dios sostiene ambas dimensiones y las integra con suavidad. La iniciativa divina que siempre precede a la necesidad humana. Jesús no espera a que la gente se queje, no espera a que expresen su hambre ni a que busquen ayuda. Él toma la iniciativa antes de que la necesidad se haga visible. Y este detalle revela uno de los rasgos más hermosos del obrar divino. Dios se adelanta siempre. Se adelanta al cansancio, a la tristeza, a las preocupaciones silenciosas, a esas situaciones donde la persona se siente perdida o confundida pero no encuentra palabras para expresar lo que vive. La anticipación de Jesús muestra que el amor verdadero nunca actúa tarde, nunca responde únicamente a lo que se dice, sino también a lo que el alma calla. En este sentido,
el milagro de la multiplicación. Es un acto de prevención amorosa. Una demostración de que Dios cuida incluso esos aspectos de la vida que parecen menores, pero que, cuando son abandonados, agotan la fuerza interior. La pedagogía divina que transforma lo pequeño en abundancia. Uno de los rasgos más deslumbrantes del milagro es que Jesús no crea el alimento de la nada, sino que toma lo que está disponible. Unos pocos panes y peces. Un aporte pequeño, sencillo, insignificante en apariencia. Pero esta elección no es casual. Muestra la pedagogía divina, que dignifica lo pequeño, que exalta lo humilde, que valora aquello que el ser humano podría considerar insuficiente. Jesús no elimina la colaboración humana, sino que la integra y al hacerlo enseña que todo lo que se entrega con sinceridad, aunque sea poco, puede convertirse en abundancia cuando es ofrecido con fe. En la vida espiritual ocurre lo mismo. Dios multiplica cada gesto de bondad, cada esfuerzo por amar, cada momento de entrega silenciosa. La abundancia divina se manifiesta sobre la fragilidad humana. Y no la sustituye, sino que la engrandece. El gesto de sentar a la multitud como signo de orden interior. Antes de multiplicar el pan, Jesús invita a la multitud a sentarse. Y este gesto, aparentemente simple, encierra un mensaje profundo. Para recibir el alimento divino, es necesario detenerse. Descansar, abrir un espacio de calma. Ordenar el corazón. La multitud había caminado mucho. Había seguido al Maestro sin descanso. Pero ahora necesitaba aquietarse. Porque la gracia de Dios florece con más fuerza cuando la persona se dispone a recibirla desde la paz. Este gesto muestra que la vida espiritual no se sostiene solo con movimiento, sino también con reposo. No solo con búsqueda, sino también con silencio. No solo con fervor, sino también con apertura. Sentarse es un acto de humildad, que reconoce la propia necesidad y permite que Dios actúe con libertad. La gratitud que precede al milagro. Antes de multiplicar los panes, Jesús pronuncia una bendición. Y este acto revela un principio fundamental del camino espiritual. La gratitud abre la puerta a la abundancia. Jesús da gracias no porque la cantidad sea suficiente, sino porque sabe que el amor del Padre transformará lo pequeño en grandeza. Esta actitud enseña que la gratitud no nace de la abundancia, sino que la produce. Que no surge cuando todo está resuelto, sino cuando se reconoce que la vida entera es un regalo. Incluso aquello que parece mínimo o insuficiente. Quien aprende a dar gracias por lo poco descubre que su corazón se ensancha, que su mirada cambia y que puede reconocer la acción divina donde otros solo ven limitación. La distribución como signo de comunión profunda. Después de bendecir el pan, Jesús lo distribuye. Y este gesto rompe la lógica del individualismo para instaurar una dinámica de comunión. El alimento divino nunca se recibe solo para uno mismo. Siempre conduce a la unidad, a la fraternidad, a la conciencia de que todos dependemos del mismo don. En este pasaje se ve la manera en que Jesús transforma una necesidad física en una experiencia comunitaria. Porque al participar del mismo pan,
La multitud se convierte en un solo cuerpo, que comparte no solo comida, sino esperanza, confianza y presencia divina. En la vida espiritual, esta comunión es indispensable. Nadie puede sobrevivir en el camino de la fe aislado, porque el alimento de Dios siempre se comparte. Siempre une, siempre crea vínculos que sostienen en el cansancio. La abundancia como signo del amor que sobrepasa toda medida. El resultado del milagro no es solo que todos comieron, sino que sobró. Y este detalle revela que el amor de Dios no se limita a lo justo, no actúa con cálculo. No distribuye según méritos o expectativas humanas, sino que desborda, sobrepasa, sorprende. La abundancia es un lenguaje divino. Muestra que Dios no ofrece solo lo necesario, sino que regala más de lo que se pide, más de lo que se espera, más de lo que se comprende. Este exceso de amor invita a reconocer que la vida espiritual no consiste en acumular, sino en confiar. No en controlar los recursos, sino en abrirse a una gracia que siempre supera los límites humanos. Lo que sobra no es desperdicio. Es señal de que el amor divino nunca se agota. La memoria del milagro como alimento para el futuro. Los discípulos no olvidaron esta escena, porque cada multiplicación del pan es una proclamación silenciosa de que Dios sostiene, acompaña y suple en los momentos de escasez o fragilidad. La memoria de lo que Jesús hizo con tan poco se convierte en un alimento interior que fortalece la fe ante futuras dificultades. Un recordatorio constante de que la vida no se sostiene únicamente con recursos visibles, sino con la intervención discreta y fiel del amor divino. Así, cada vez que los discípulos enfrentaron temores, dudas o desafíos, este milagro resonó en su corazón como una promesa. Dios nunca abandona. Nunca llega tarde, nunca deja sin alimento al alma que lo busca. La ternura que sostiene a los que se agotan en el camino. En este pasaje se revela la delicadeza con la que Jesús mira a quienes lo siguen con cansancio acumulado, con heridas interiores, con preocupaciones silenciosas, que a veces no encuentran palabras. Y por eso, al contemplarlo subir la montaña y recibir a todos sin excepción, el corazón descubre que su ternura no es un gesto pasajero sino una manera permanente de acompañar, porque Él no aparta a los débiles. No exige fuerzas imposibles, no pide perfección antes de acercarse, sino que abraza la fragilidad humana con compasión profunda, y así este texto se convierte en una invitación a reconocer que también hoy, en la vida cotidiana, muchas personas llegan ante Él sin fuerzas, y sin embargo, siempre encuentran un lugar donde descansar. La montaña como símbolo del encuentro que transforma. La elección de la montaña no es un detalle secundario, porque representa ese espacio interior, donde el ser humano se eleva por encima de las distracciones que lo dispersan. Y allí, en ese lugar de mayor silencio, Jesús revela su poder, su consuelo y su capacidad de renovar. Y así, este escenario se convierte en un símbolo del camino espiritual que cada persona está llamada a recorrer. Porque mientras más se asciende hacia Dios, más se ensancha el corazón y más se purifica la mirada, haciendo posible reconocer que la verdadera
Transformación no surge de las circunstancias externas, sino del encuentro con aquel que restaura todo lo que toca. El silencio contemplativo donde el alma encuentra claridad. La multitud se sienta a los pies de Jesús, y ese gesto expresa una verdad espiritual profunda. Solo cuando la persona se detiene, calla y se dispone a escuchar puede recibir la gracia que la restaura. Porque el silencio no es ausencia sino presencia. No es vacío sino espacio donde Dios habla con suavidad, y al observar a esa multitud quieta, entregada, confiada, se comprende que el verdadero alimento no comienza con la multiplicación del pan, sino con la disposición interior que permite que la palabra divina penetre hasta lo más profundo del ser. La compasión que mira más allá de las apariencias. Cuando Jesús observa a la multitud, no ve solo cuerpos cansados ni rostros en busca de alimento, sino historias, luchas, cargas, soledades y anhelos que necesitan ser comprendidos. Y es precisamente esa mirada la que desencadena el milagro. Porque la compasión, como fuerza divina, abre caminos donde la lógica humana no encuentra soluciones, y así, este pasaje enseña que la verdadera compasión no se queda en el sentimiento, sino que impulsa a la acción, moviendo a Jesús a alimentar a los que no solo tienen hambre física, sino hambre de cuidado, de comprensión y de dignidad. La fidelidad de quienes siguen sin condiciones. La gente ha estado con Jesús durante días, sin exigir garantías, sin pedir explicaciones, sin buscar recompensas. Y esa fidelidad discreta se convierte en un testimonio para quienes hoy viven la fe de manera intermitente o condicionada. Porque la multitud enseña que cuando el corazón reconoce en Jesús la fuente de vida, no necesita ser convencido, sino que se entrega con confianza, sabiendo que Él nunca desampara. Y este gesto de seguirlo aún con cansancio se transforma en una proclamación silenciosa de una fe que persevera incluso cuando las fuerzas disminuyen. El ofrecimiento humilde que abre paso al milagro. Los discípulos presentan unos pocos panes y algunos peces. Y esa pequeñez no es obstáculo para la obra divina. Porque Jesús no exige abundancia, sino disponibilidad, y este detalle revela una de las lecciones más bellas del Evangelio. Dios toma lo pequeño, lo limitado, lo insuficiente, y lo transforma hasta desbordar. Y de esta manera, el texto invita a comprender que todo aquello que la persona considera escaso, su tiempo, sus capacidades, su fe tambaleante, sus dones mínimos, puede convertirse en fuente de bendición cuando se coloca en las manos del Señor. El milagro que nace de la confianza compartida. El milagro de la multiplicación no ocurre aislado, sino en un ambiente donde la fe de Jesús se encuentra con la disponibilidad de los discípulos y la perseverancia de la multitud. Y así, este gesto muestra que la obra divina también necesita la colaboración humana. Porque Dios no actúa para anular la libertad, sino para potenciarla, y en este sentido, el pasaje enseña que la confianza compartida entre Dios y la persona abre caminos insospechados, permitiendo que lo que parecía imposible se convierta en realidad tangible. La abundancia que desborda toda expectativa humana. Después de alimentar a miles, sobran canastos,
y esa sobreabundancia revela que la generosidad divina no se limita a colmar lo necesario, sino que va más allá. Porque cuando Dios obra, no lo hace con medida ajustada, ni con cálculo preciso, sino con una amplitud que sorprende. Y este detalle se transforma en un recordatorio de que el amor de Dios no se agota, no se reduce, no se encierra, sino que desborda todo límite humano, mostrando que quien confía plenamente en Él nunca queda defraudado, aun cuando los comienzos parezcan escasos o insignificantes. El alimento que sacia más allá de lo material. Aunque el signo visible es la multiplicación del pan, la enseñanza más profunda no se queda en lo material, sino en la revelación de un alimento interior, que sostiene, fortalece y acompaña en todo momento. Porque Jesús no solo llena el cuerpo, sino el alma. Y este pasaje recuerda que muchas veces la persona busca saciarse con soluciones inmediatas, mientras que lo que realmente necesita es un alimento que le dé sentido, dirección y esperanza. Y así, el milagro se convierte en un anuncio de la plenitud, que solo se encuentra en la presencia viva del Señor. La mesa como signo de comunión que transforma la vida. En este momento de la reflexión surge con claridad la profundidad simbólica del acto de compartir el pan. Porque no es únicamente un gesto de misericordia, sino una proclamación silenciosa de comunión, de unidad, de cercanía y de dignidad. Jesús no alimenta a una multitud anónima, sino a personas concretas, a rostros cansados, a historias cruzadas por sufrimientos. Y al compartir el pan revela que el reino comienza allí donde todos tienen un lugar, donde nadie queda afuera, donde cada vida importa, y donde cada necesidad encuentra el eco de un amor que se desborda. El camino que conduce a la multiplicación interior. La escena muestra cómo el recorrido junto al Señor conduce inevitablemente a una transformación interior que también se multiplica. Porque quien anda con Él descubre que sus capacidades se ensanchan, que sus horizontes se amplían, que su corazón se expande, y que incluso sus limitaciones se vuelven terreno fértil para la gracia. La multiplicación del pan es también una invitación a reconocer que cada persona posee recursos, dones y fuerzas que, entregados con sinceridad, se convierten en vida abundante para otros. Aunque a primera vista parezcan insuficientes. La confianza que abre la puerta a los milagros. La multitud no pide pan, no exige alimento ni reclama nada. Simplemente permanece con Jesús. Y esa permanencia silenciosa se convierte en espacio propicio para la obra divina. Esta actitud muestra que el milagro florece en corazones que confían, que esperan sin ansiedad, que reconocen que en la presencia de Jesús nada falta. Muchas veces la fe se revela con mayor claridad en esa confianza humilde que se mantiene firme, aun cuando la necesidad parece superar las posibilidades humanas. La pedagogía divina de enseñar a través de gestos. Jesús no explica el milagro, no ofrece un discurso teológico previo. No describe lo que va a hacer, sino que actúa. Y esa acción pedagógica muestra que muchas veces las verdades más profundas no se transmiten por conceptos, sino por gestos que dejan una huella imborrable.
La multiplicación del pan. Es una enseñanza silenciosa, donde el Maestro revela que el amor verdadero se expresa con hechos concretos que tocan la vida diaria y alivian el sufrimiento real. El valor del servicio silencioso de los discípulos. Los discípulos, aunque desconcertados al inicio, se convierten en colaboradores directos del milagro. Porque son ellos quienes reparten el pan, quienes hacen llegar el alimento a cada persona, quienes se transforman en brazos extendidos del Señor. Este detalle revela que Dios no obra aislado, sino que integra a sus seguidores en la misión. Y que la verdadera grandeza del discípulo se manifiesta cuando acepta servir sin buscar protagonismo, consciente de que la fuerza no viene de él, sino del amor que lo envía. La abundancia que brota de lo entregado. El hecho de que sobrealimento después del milagro no es un detalle accesorio, sino un mensaje profundo. Todo lo que se pone en manos de Dios regresa multiplicado, transformado, enriquecido. La abundancia sobrante revela que el amor divino no se limita a cubrir la necesidad básica, sino que desborda, rebasa, sobrepasa lo esperado. Y así, este signo invita al creyente a confiar en que ningún acto de generosidad, ninguna entrega sincera, queda estéril cuando se coloca bajo la luz del Señor. La compasión como motor de toda acción de Jesús. El milagro nace del corazón compasivo de Jesús, que no solo ve la necesidad material, sino el cansancio, el desgaste emocional, la vulnerabilidad humana, y ese mirar profundo lo impulsa a actuar. Esta compasión no es simple benevolencia, sino una fuerza transformadora que abraza la fragilidad y la convierte en posibilidad de encuentro con la gracia. Cada vez que el creyente permite que esta compasión toque su propio interior, descubre que también él puede convertirse en instrumento de misericordia para otros. La dignidad restaurada a través del alimento compartido. Al entregar el pan, Jesús devuelve a cada persona su dignidad. Porque la alimentación no es solo un acto físico, sino un reconocimiento del valor único de cada vida. En un mundo donde muchos se sienten invisibles, esta escena enseña que nadie es ignorado por Dios. Que cada necesidad es vista. Cada dolor es escuchado y cada vacío puede ser llenado por un amor que conoce cada historia y se inclina con infinita ternura hacia quienes sufren. La transformación comunitaria que surge del milagro. El hecho de que todos coman juntos crea un sentido de comunidad que no existía antes, porque lo compartido une. Lo recibido en común hermana. Y la gratitud vivida colectivamente genera un vínculo espiritual que transforma a la multitud. Dispersa en un solo pueblo alimentado por la misma gracia. Esta experiencia revela que el reino de Dios no se vive de forma aislada, sino en comunión, en fraternidad, en una mesa, donde cada lugar está reservado por amor. La profundidad del silencio que prepara el milagro. En este pasaje se percibe una atmósfera de silencio interior que precede a la multiplicación de los panes. Porque antes de manifestar su poder, Jesús se detiene en la montaña. Se deja rodear por quienes buscan consuelo y sanación. Y ese ambiente de silencio, lleno de sufrimiento y esperanza, prepara el terreno para el gesto compasivo.
que transformará la escasez en abundancia, mostrando que muchas veces los grandes milagros comienzan en ese espacio donde la calma se mezcla con la expectativa y el corazón se abre a recibir lo que va más allá de lo que puede imaginar. La montaña como símbolo de la búsqueda del corazón humano. La escena ocurre en un monte, lugar que evoca elevación interior. Búsqueda profunda, desprendimiento de lo superficial. Y este escenario revela que quien sube, con sus cargas, enfermedades y heridas, lo hace movido por una intuición espiritual. Que en lo alto se encuentra la respuesta. Que allí el alma puede respirar con más claridad. Que en esa elevación simbólica se diluyen los ruidos del mundo para escuchar el modo en que Dios se acerca, y así. Este pasaje muestra que toda búsqueda sincera lleva a un ascenso interior donde el corazón se dispone a encontrarse con lo divino. El gesto compasivo que transforma la multitud. El Evangelio muestra a Jesús contemplando una multitud herida, cansada, frágil y vulnerable. Y lejos de sentirse abrumado por su necesidad inmensa, se conmueve profundamente, permitiendo que la compasión se convierta en un movimiento interior que lo impulsa a actuar. Y en este gesto se revela que la compasión no es solo un sentimiento, sino una fuerza que mueve a la acción. Una mirada que no juzga. Un reconocimiento de la dignidad de quienes sufren. Y esta compasión es la llave que abre el camino para el milagro que viene después. La sanación como anticipo del alimento que sacia. Antes de alimentar a la multitud, Jesús atiende sus dolencias. Cura enfermedades, restaura fragilidades. Y este orden no es casual. Porque revela que la sanación interior a menudo es el primer paso para recibir el alimento que da vida, y así, este pasaje enseña que Dios no alimenta solo el cuerpo, sino también la historia herida, la memoria doliente, la vida que carga pesos invisibles, mostrando que su amor se preocupa por todos los niveles de la existencia humana, preparando el alma para recibir plenamente la abundancia que Él quiere derramar. La mirada que reconoce la necesidad no expresada. En esta escena la multitud no pide pan, no formula una necesidad concreta. Solo permanece cerca, y sin embargo, Jesús percibe lo que aún no ha sido dicho. Reconoce el hambre que empieza a surgir. La fragilidad que crece con el paso de las horas. Y esta capacidad de ver lo que otros no expresan. Muestra el modo en que Dios conoce al ser humano de manera profunda, anticipándose a sus necesidades, cuidando incluso aquello que la persona no ha sabido o no ha querido pedir. Porque en su amor atento nada queda sin ser visto o atendido. La entrega de lo poco como punto de partida. El milagro nace de algo pequeño, de una cantidad insuficiente. De una ofrenda que no tiene el poder de resolver el problema por sí misma. Y aún así, Jesús la acoge, la bendice y la transforma. Enseñando que cuando el ser humano presenta con humildad lo poco que tiene, aunque parezca inútil, Dios puede multiplicarlo de manera impensada. Porque la grandeza del milagro no depende de la cantidad ofrecida, sino de la disposición del corazón, que se atreve a poner en manos divinas lo que considera insuficiente. La abundancia que brota de la bendición
La bendición de Jesús es el momento oculto donde la escasez comienza a transformarse. Porque su mirada agradecida sobre los pocos panes se vuelve una puerta abierta hacia la abundancia. Y este gesto revela que la gratitud es uno de los lenguajes de Dios. Un modo de elevar lo pequeño, de potenciar lo frágil, de hacer fértil lo que parecía limitado. Y así, este pasaje enseña que cuando la vida se mira desde la gratitud, algo profundo se multiplica, algo se expande y se hace capaz de alimentar a muchos más de los que se pensaba. El reparto como acto de comunión. El milagro no se limita a multiplicar el alimento, sino que culmina en el acto de repartirlo. Gesto que revela la comunión, la igualdad y el reconocimiento de que todos son dignos de recibir. Y este reparto simboliza la misión de la comunidad, que nace del Evangelio. No guardar para sí lo que ha recibido, sino compartirlo, distribuirlo. Hacerlo llegar a todos, convirtiendo el don en un vínculo que une. En una mesa donde nadie queda excluido. En un signo visible de la generosidad divina que abraza a todos por igual. El sobrante como signo de abundancia divina. Los fragmentos que quedan después de saciar a toda la multitud no son un exceso casual, sino un signo de que la gracia de Dios siempre supera la expectativa. Siempre rebasa el límite. Siempre desborda incluso cuando parecía que lo dado era mínimo. Y este sobrante simboliza que la acción divina no se limita a satisfacer la necesidad puntual, sino que deja un eco de abundancia. Una huella de plenitud, un recordatorio de que cuando Dios actúa, lo hace de manera generosa, sin restricciones, sin cálculo y sin medidas humanas. La ternura de un maestro que conoce la fragilidad humana. En este pasaje se revela con fuerza la ternura del Señor. Porque al subir a la montaña y sentarse allí, permite que la multitud llegue con todas sus heridas, con sus cuerpos cansados, y con sus sufrimientos silenciosos, y al recibirlos, muestra que Dios no permanece distante, ni indiferente, sino que se acerca al dolor humano con una cercanía que sana, que dignifica y que restaura, y así. Esta escena se convierte en un recordatorio de que el corazón divino siempre está dispuesto a acoger a quienes buscan consuelo, aun cuando no tengan palabras, aun cuando solo puedan presentarse con sus heridas y su necesidad profunda de alivio interior. La montaña como símbolo de elevación interior. El ascenso de Jesús hacia la montaña no es un simple movimiento físico, sino un gesto profundamente simbólico que invita al creyente a elevarse por encima de las presiones diarias y de las tensiones que consumen la energía del alma. Porque la montaña representa ese espacio interior, donde se encuentra la claridad, la calma y la cercanía con lo divino. Y en este gesto, el pasaje enseña que el discípulo también debe aprender a subir, a retirarse a un lugar interior donde pueda reencontrarse con Dios, con su propósito y consigo mismo, sin dejar que las urgencias del mundo opaquen la voz que da vida. La multitud que busca sin miedo su esperanza. El pueblo que se acerca a Jesús lo hace sin reservas, sin vergüenza y sin temor, llevando consigo todo aquello que pesa.
Desde los enfermos que necesitan recuperar el movimiento hasta los que no pueden hablar o ver. Y este acto colectivo muestra que cuando la esperanza es auténtica, supera cualquier límite humano. Porque la fe impulsa a acercarse incluso en medio de la precariedad, y así. Este pasaje recuerda que la verdadera confianza no consiste en presentarse con perfección, sino en acercarse con sinceridad, llevando el corazón desnudo y dejando que sea Dios quien complete, restaure y transforme. La transformación que ocurre en silencio. Los milagros que Jesús realiza en este pasaje no están acompañados de anuncios grandiosos ni de discursos largos, sino que se desarrollan en un ambiente de profunda sencillez, porque el Señor actúa en el silencio, sin buscar reconocimiento, sin exigir condiciones, sin destacar su poder, y este detalle revela que las grandes transformaciones espirituales frecuentemente ocurren en lo callado, en lo oculto, en el silencio interior donde Dios obra con delicadeza, y así, este pasaje muestra que la gracia no siempre se manifiesta con estruendo, sino con una suavidad que toca el alma y la renueva desde dentro. El asombro como puerta hacia la fe más profunda. Cuando la multitud ve a los mudos hablar, a los inválidos caminar, a los ciegos recuperar la vista, experimenta un asombro que se convierte en alabanza. Y este asombro es esencial porque abre el corazón a una fe más profunda. Una que no nace de la costumbre, sino del reconocimiento humilde de la grandeza divina, y así, este pasaje enseña que el creyente debe cuidar esa capacidad de admirarse ante las obras de Dios, evitando caer en la rutina espiritual que vuelve opaca la mirada. Porque solo un corazón capaz de asombrarse es un corazón capaz de agradecer, confiar y entregarse. El hambre que revela la fragilidad humana. Cuando Jesús observa a la multitud, nota que llevan 3 días sin comer. Y esta simple observación revela su enorme sensibilidad hacia las necesidades humanas. Porque Él no solo se preocupa por el alma, sino también por el cuerpo, por la energía, por la salud, por lo concreto de la existencia. Y este detalle enseña que la espiritualidad verdadera no ignora la vida cotidiana, sino que la abraza, la sostiene y la dignifica, reconociendo que el camino espiritual incluye la atención a los límites, al cansancio y a las necesidades básicas, que forman parte de la experiencia humana. Un Dios que no quiere que su pueblo desfallezca. La compasión de Jesús se manifiesta con claridad cuando dice que no quiere despedir a la multitud sin darles alimento, porque podrían desfallecer en el camino. Y este gesto revela que Dios no solo quiere sanar, consolar o enseñar, sino también sostener, nutrir y fortalecer a quienes lo siguen, mostrando que la verdadera compasión no se limita a palabras, sino que se traduce en acciones que cuidan, protegen y acompañan. Y así, este pasaje permite comprender que la fe no es un acto aislado, sino una relación continua, donde Dios acompaña cada paso del camino, evitando que el discípulo se quiebre por falta de fuerzas. La colaboración humana en la obra divina. Cuando Jesús pregunta qué alimentos tienen, permite que sus discípulos participen en el milagro.
aportando lo poco que poseen. Y este gesto revela un dinamismo maravilloso. Dios puede multiplicarlo todo, pero desea hacerlo con la cooperación de quienes están a su lado, mostrando que la gracia no excluye la acción humana, sino que la eleva, la integra y la perfecciona. Porque incluso lo pequeño, cuando se entrega con sinceridad, adquiere un valor inmenso, y así. Este pasaje enseña que nadie es demasiado pobre como para no poder ofrecer algo valioso a Dios. La multiplicación como símbolo de la sobreabundancia divina. El hecho de que 7 panes y unos pocos peces se conviertan en alimento para miles muestra con claridad que la lógica de Dios es siempre sobreabundante, porque Él no se limita a dar lo necesario, sino que colma, llena, multiplica y desborda. Y este gesto revela que cuando el ser humano se entrega con confianza, recibe mucho más de lo que podría imaginar, no en términos de riqueza material, sino en paz, fuerza, luz, esperanza y claridad interior. Y así, esta escena se convierte en un recordatorio de que Dios obra con generosidad infinita cuando encuentra corazones dispuestos. El alimento que representa la ternura de Dios. En esta escena, el gesto de Jesús al ofrecer alimento a la multitud revela una ternura que no solo atiende la necesidad física, sino también la sed profunda del corazón humano. Porque el pan multiplicado se convierte en símbolo de un amor que no calcula, que no regatea, que no cuestiona la dignidad de quienes se acercan. Y así, este pasaje muestra que Dios no actúa desde la escasez, sino desde una abundancia silenciosa que se derrama, aun cuando el entorno parece pequeño, limitado o insuficiente, invitando al creyente a confiar más en la generosidad divina que en sus propias fuerzas o recursos. La paciencia del Maestro ante las multitudes. Las multitudes que seguían a Jesús no llegaban preparadas. No siempre entendían profundamente sus palabras. No todas buscaban lo mismo. Y sin embargo, Él acogía a cada uno con la misma paciencia. Porque veía más allá de las apariencias. Notaba la historia personal que cada rostro escondía. Reconocía heridas invisibles y deseos sinceros. Y esto revela que el corazón de Dios no se cansa de aquellos que lo buscan, con confusión o con cansancio. Porque para Él no existe un alma indigna de su mirada, y así, este momento en la montaña se convierte en un recordatorio de que nadie queda fuera del cuidado divino. El simbolismo del monte como lugar de encuentro. El detalle de que Jesús suba a la montaña no es accidental. Porque en la tradición espiritual, la montaña representa el lugar del encuentro, donde lo humano busca elevarse hacia lo divino, y lo divino desciende para tocar lo humano. Y este gesto indica que la multiplicación del pan no es simplemente un acto de compasión, sino una revelación del misterio de la presencia divina, que se manifiesta en un espacio elevado, invitando al creyente a comprender que también necesita subir interiormente, apartarse un poco de la confusión del mundo, para descubrir con claridad la acción de Dios, que se despliega en su vida. La multitud que lleva sus fragilidades. Las multitudes que se acercan a Jesús no llegan con manos vacías, sino cargando enfermedades, limitaciones, dolores y búsquedas profundas.
Y este pasaje muestra cómo Jesús acoge todas esas fragilidades. Cómo permite que se acerquen sin condiciones. Cómo transforma el sufrimiento en oportunidad de encuentro. Porque la misericordia del Señor no teme las heridas humanas, sino que las convierte en lugar de sanación. Y así, esta escena invita a reconocer que cada persona puede presentarse ante Dios tal como es, sin ocultar debilidades, ni disfrazar su fragilidad. La acción oculta del Señor en los procesos largos. El hecho de que la multitud estuviera con Jesús durante 3 días indica un proceso prolongado. Una permanencia que no se da sin esfuerzo. Y esto enseña que la obra divina no siempre ocurre de inmediato ni en el primer impulso. Porque Dios suele trabajar en los ritmos profundos del alma, en tiempos que parecen extensos, en silencios que moldean, en esperas que fortalecen. Y así, este pasaje revela que hay bendiciones que solo llegan cuando el alma aprende a permanecer, a no desesperar, a confiar más allá de la prisa, y a descubrir que el Señor obra con suavidad, sin imponer sus tiempos. El cansancio humano que Jesús no ignora. El pasaje menciona el agotamiento de la multitud, y Jesús lo reconoce con una sensibilidad que conmueve. Porque observa el cansancio físico, pero también percibe el desgaste interior. Y esta mirada compasiva recuerda que el Señor nunca exige más de lo que la persona puede dar, sino que comprende sus límites, abraza su debilidad y ofrece descanso. Cuando el peso de la vida se vuelve demasiado, invitando al creyente a no ocultar su cansancio, a reconocer que Dios no lo juzga por él, sino que lo acoge para restaurarlo. La necesidad del pan como símbolo del corazón humano. Cuando Jesús decide dar alimento, el pan se convierte en símbolo. Da un sustento que cada alma necesita para continuar el camino. Y este gesto revela que la vida espiritual también requiere alimento constante. Porque sin la gracia, sin la presencia divina, sin la palabra que ilumina, el alma se debilita. Pierde claridad, se dispersa, y por eso, este pasaje invita a reconocer que la nutrición interior es tan necesaria como la física. Y que Dios se presenta siempre dispuesto a ofrecerla en abundancia. La colaboración humilde de los discípulos. El momento en que los discípulos presentan los pocos panes disponibles muestra que, aunque la provisión sea mínima, Dios la toma, la bendice y la transforma. Y esta escena enseña que la misión humana no consiste en tener grandes recursos, sino en ofrecer lo poco que se tiene con sinceridad, con humildad, con disponibilidad. Porque incluso lo pequeño, lo limitado o lo frágil puede convertirse en instrumento de obras inmensas cuando pasa por las manos del Señor. El gesto de compartir que rompe la lógica del miedo. La multiplicación del pan revela una lógica opuesta al miedo, que a veces gobierna el corazón humano. Porque ante la escasez, la reacción natural es guardar, proteger, retener, y sin embargo, Jesús enseña que el verdadero camino hacia la abundancia comienza cuando se comparte, cuando se entrega, cuando se confía. En que el amor no reduce, sino que multiplica, y así. Este pasaje invita a superar la mentalidad de la escasez que encierra y paraliza.
Para abrazar una espiritualidad de entrega confiada. La mesa que se abre para todos. En este momento del relato emerge con claridad un mensaje que atraviesa todo el Evangelio. La mesa de Jesús nunca es exclusiva. Nunca está cerrada, nunca está limitada a unos pocos. Sino que se ensancha continuamente para recibir a quienes llegan cansados, agobiados, heridos o en búsqueda de sentido. Y esta apertura radical se expresa en el gesto de compartir el pan con una multitud que no pidió privilegios, que no exigió condiciones, sino que simplemente se acercó con hambre, confiando en que Él no los dejaría ir vacíos. La compasión como forma de mirar. El corazón de Jesús se revela nuevamente como un espacio donde la compasión no es un sentimiento pasajero, sino un modo permanente de mirar la realidad. Porque al contemplar a la multitud reconoce no solo la necesidad física, sino también el cansancio interior, la fragilidad emocional, las historias silenciosas que cada uno trae consigo, y por eso su mirada se convierte en un abrazo que precede al milagro, un abrazo que abre la posibilidad de transformación y que enseña que toda acción verdaderamente cristiana nace de una mirada compasiva que reconoce el valor del otro. El detalle que también es milagro. Antes de multiplicar el pan, Jesús invita a que la gente se siente, a que se disponga, a que organice el corazón para recibir. Porque sentarse en grupos, esperar con serenidad y disponerse al gesto divino ya es parte del milagro. Ya es signo de una confianza profunda, que reconoce que lo que viene no depende de los recursos humanos, sino de la providencia que actúa cuando se la deja actuar. Y por eso, este detalle enseña que muchas veces el milagro comienza antes del milagro, en la preparación interior que abre espacio para la gracia. La abundancia que sorprende. Cuando el Señor entrega el pan, lo hace de una manera que rompe toda lógica humana. Porque no da solo lo necesario, sino que ofrece desde una abundancia que desborda y que muestra que la generosidad divina no se rige por cálculos ni medidas rígidas. Y así, este pasaje recuerda que Dios no actúa desde la escasez, sino desde la plenitud, desde la sobreabundancia, desde la capacidad de transformar lo poco en un regalo inmenso, enseñando que lo que la persona pone en sus manos, por pequeño que parezca, puede convertirse en fuente de vida para muchos. El gesto que une al cielo y a la tierra. Al elevar los panes, Jesús realiza un gesto que une lo humano con lo divino. Un gesto que transforma un alimento ordinario en un signo sagrado, y ese acto de eleva. R simboliza la entrega total, la confianza absoluta y la certeza de que nada queda fuera del alcance de Dios cuando se ofrece con humildad. Por eso, este gesto revela que la elevación no es un formalismo, sino un movimiento profundo, donde la vida entera se confía a lo alto, permitiendo que lo cotidiano reciba un toque de eternidad. El alimento que sacia de verdad. La multitud come y queda saciada, y esta saciedad va más allá del hambre física. Porque el encuentro con Jesús siempre alimenta más profundamente que cualquier comida material. Siempre llena espacios interiores que la persona
Ni siquiera sabía que estaban vacíos. Siempre ofrece un consuelo que trasciende las necesidades visibles. Y así, este pasaje muestra que el verdadero alimento no es aquel que dura unas horas, sino el que transforma la vida entera. El que da rumbo, fuerza y esperanza para continuar el camino. El dinamismo del compartir. El milagro no se entiende sin la participación de los discípulos, que distribuyen el pan como mediadores entre el Señor y la multitud. Y aquí se revela una verdad esencial. Dios obra, pero también involucra a los suyos, los hace instrumentos de su providencia, los integra en su gesto de amor, enseñando que la misión cristiana no es un acto aislado, sino un dinamismo de colaboración, donde cada uno aporta, distribuye, acompaña, y así, este pasaje invita a comprender que la fe no es solo recibir, sino también repartir lo recibido. La responsabilidad de recoger lo que sobra. Uno de los gestos más significativos del milagro es el mandato de recoger los pedazos que sobraron. Porque este acto enseña que en el reino de Dios nada se desperdicia, nada se desecha, nada se pierde, y esto no solo habla del alimento material, sino de la vida espiritual, donde incluso los fragmentos, las pequeñas experiencias, los momentos rotos o incompletos, son valiosos y pueden ser integrados de nuevo en el camino. Recordando que todo puede ser redimido. Todo puede ser aprovechado, todo puede ser transformado. Cuando se reconoce su valor. El caminar junto al mar como escuela interior. El contexto en que ocurre el milagro, mientras Jesús recorre la montaña junto al mar, muestra que la vida espiritual tiene un movimiento constante entre la altura y la profundidad, entre el silencio de la montaña y el vaivén del agua, y este equilibrio enseña que el ser humano necesita espacios de su vida, de contemplación, de encuentro íntimo, pero también momentos de caminar entre corrientes cambiantes, y así. Este pasaje recuerda que Jesús forma interiormente a quienes lo siguen no solo con palabras, sino también con los escenarios que elige. Al llegar al final de esta larga, profunda y pausada reflexión sobre el momento en que Jesús alimenta a la multitud después de recorrer las colinas y sanar a tantos que llegaban con sus dolores, se hace evidente que este pasaje no es simplemente un relato de un milagro material, ni un recuerdo de un gesto extraordinario que ocurrió en un tiempo lejano, sino una revelación permanente del modo en que Dios actúa, acompaña, transforma y sostiene la vida humana. Este fragmento del Evangelio enseña que Jesús conoce el cansancio acumulado en los pasos de quienes lo siguen. Sabe de las heridas silenciosas que viven ocultas bajo la apariencia cotidiana. Reconoce las cargas emocionales que cada persona trae desde su interior. Y por eso no se limita a sanar físicamente, sino que alimenta, consuela, fortalece, organiza, recoge y multiplica lo pequeño para que todos reciban lo necesario. En este misterio se revela que el Señor no es un observador distante, sino un acompañante cercano, que se compadece sin límite y responde con una atención delicada a lo que cada corazón vive y necesita.
Esta escena proclama que la compasión de Cristo no se queda en palabras, sino que se encarna en acciones concretas, que dignifican a la persona, y por eso, el milagro no termina en la distribución del alimento, sino que incluye también el acto de recoger lo que sobra. Un detalle que enseña que en el corazón de Jesús, nada se desperdicia, nada se pierde. Nada se descarta, porque todo puede tener un sentido, un valor y un propósito cuando es colocado nuevamente en sus manos. Esta enseñanza invita a mirar la propia vida con una reverencia mayor, entendiendo que incluso lo que parece sobrante, pequeño o insignificantemente frágil puede convertirse en semilla de bienes más grandes. A lo largo del relato se revela una verdad profunda. El corazón humano tiene muchas hambres distintas, y Jesús puede saciarlas todas, aunque a veces la persona no sepa expresarlas con claridad. Hambres de paz, de compañía, de claridad, de descanso interior, de sentido, de perdón, de fortaleza, de afecto, de orientación, de serenidad. Cada una de estas necesidades queda simbolizada en ese pan repartido. Con ternura divina, un pan que no es solo material, sino espiritual, porque alimenta la confianza, ilumina las decisiones, sana heridas internas y permite que el alma continúe caminando con nueva esperanza. Al concluir esta reflexión, se entiende que el milagro de la multiplicación no debe quedarse como una imagen antigua, sino transformarse en un espejo donde cada creyente pueda reconocerse, descubriendo que el Señor sigue actuando hoy de la misma manera, sanando en lo alto de las montañas interiores, reuniendo a los que llegan heridos, ofreciendo descanso, mirando con compasión, recibiendo lo poco que cada uno ofrece, multiplicándolo con delicadeza, y devolviendo alimento en abundancia. Este pasaje se convierte así en una llamada a confiar sin reservas en la ternura de Dios, a entregar sin miedo lo pequeño que uno tiene, a no esconder las fragilidades, y a caminar con la certeza de que, al igual que aquella multitud, cada persona será saciada en su necesidad más profunda. Finalmente, la escena invita a contemplar el amor inagotable de Jesús. Un amor que se expresa con gestos sencillos, silenciosos y profundos, que no busca exhibirse, sino sostener, acompañar y dar vida. Mateo enseña que cuando se camina con Él, ninguna hambre permanece sin respuesta, ninguna herida queda sin sanar, ningún cansancio continúa sin alivio, porque el Señor es capaz de transformar cada escasez en abundancia, cada límite en oportunidad, y cada búsqueda en un encuentro que renueva y fortalece desde dentro. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.